Gracias. Quiero compartir con ustedes esta experiencia en relación al tema que me ha sido asignado, cómo defino los segmentos a instrumentar en la escoliosis idiopática del adolescente. Y creo que primero, para poder definir esto, es importante saber qué es un buen resultado cuando intervenimos un paciente con una escoliosis idiopática. Y creo que hay dos criterios. Uno es el criterio clínico, y lo que buscamos es que nuestro paciente quede con los hombros y la pelvis bien nivelados, que tenga una mejoría de la jiba, que tenga una buena compensación de la columna y que no tenga dolor. Y radiográficamente los criterios para hablar de un buen resultado son que el paciente tenga una buena compensación, que hayamos hecho una buena desrotación, que tengamos suficientes niveles móviles por arriba y por debajo del área instrumentada y que nuestra fijación sea estable. Ahora, ¿cómo lograr este buen resultado? Indudablemente haciendo un buen planeamiento. Es importante hacer una instrumentación segmentaria, ahorrar niveles de fusión, derrotar el ápex y horizontalizar los niveles proximal y distal. Pero sobre todo, tal vez lo más importante es hacer un buen planeamiento. El planeamiento preoperatorio tiene también dos bases para hacerlo. Uno es la evaluación clínica que hacemos del paciente y el otro es la evaluación radiográfica. Y clínicamente lo que miramos es que nuestro paciente podemos saber cómo está la pelvis, podemos saber cómo están los hombros, si tiene o no un buen balance sagital, y cómo está el balance coronal de nuestro paciente, y con la inclinación ver cómo está la jiba que produce la deformidad. Radiográficamente, pues hacemos nuestras radiografías panorámicas usuales en las cuales medimos las curvas con los límites que tenemos, vemos cómo está el nivel de los hombros, vemos cómo está el nivel de la pelvis. Es importante ver si el paciente está compensado o no, y en la vista lateral cómo están las curvas. Igualmente hacemos unas radiografías dinámicas que nos permiten mirar la flexibilidad de la curva. Lo importante es que cuando nosotros terminemos nuestro planeamiento, podamos definir qué tipo de curva tiene el paciente, cuáles son los límites que vamos a fusionar, si necesitamos o no osteotomías y de qué tipo, si vamos a hacer uno o varios tiempos quirúrgicos, qué tipo de instrumental vamos a utilizar, cuáles son las maniobras que vamos a utilizar para la corrección y si ese paciente va a necesitar o no una toracoplastia. Y lo que nos interesa en esta charla es hablar de los límites de la fusión. Para esto es muy importante clasificar la curva y entonces utilizamos la clasificación de Lenke. No voy a entrar en el detalle de la clasificación, solamente recordarles que la clasificación de Lenke tiene 6 tipos diferentes y que con la clasificación de Lenke hemos obtenido algunos beneficios, como es la de unificar los criterios, estandarizar el tratamiento de nuestros pacientes, definir las curvas que vamos a fusionar y definir los límites de instrumentación. Y este es un trabajo publicado en el 2011 con 1.310 pacientes, donde se ve cómo la clasificación de Lenke tuvo un impacto importante cuando se estudian las curvas estructuradas que no se fusionan y las curvas no estructuradas que se fusionan. Y miren cómo disminuyó de 18 a 12% después de la utilización de la clasificación de Lenke. En relación a los límites de la fusión, el límite superior es, para mi gusto, más exigente, porque es el responsable del nivel de los hombros, es lo que el paciente usualmente se ve. Estéticamente es mucho más visible el nivel de los hombros, pero desafortunadamente frecuentemente se subvalora, sobre todo porque muchos cirujanos, cuando el paciente les queda descompensado y queda con un hombro más arriba que otro, siempre piensan que con el tiempo el paciente se va a mejorar, y eso no siempre es tan cierto. De manera que el límite superior depende del límite de la curva torácica proximal, depende de la cifosis del segmento T2-T5 y depende del nivel de los hombros. Y esto es lo que nos han enseñado. ¿Cuál es la recomendación en este momento? Si la curva torácica proximal está estructurada o si la cifosis del segmento T2-T5 es más de 20 grados, la recomendación es ir hasta T2.
En caso contrario, se puede ir hasta el límite superior de la curva torácica principal, no de la curva torácica proximal, sino principal. Pero para eso hay que tener muy en cuenta el nivel de los hombros. Y entonces, si el hombro izquierdo está elevado, es deseable ir a T2. Si los hombros están nivelados, T3. Y si el hombro derecho está elevado, el nivel puede ser T4. Este es un ejemplo de un paciente de 16 años masculino. Miren ustedes, la vértebra límite superior es T1 y la vértebra estable superior es T1. La curva termina en T1. Cuando hicimos las radiografías con inclinación, veíamos que esa unión T1-T2 se corregía parcialmente y entonces en nuestro análisis decidimos que por tener una buena movilidad T1-T2, en este paciente podríamos ir con nuestra instrumentación hasta T2. Pero miren lo que ocurrió, desafortunadamente eso no es tan cierto. Entonces, al mes de postoperatorio, el paciente estaba bien compensado y tenía un desnivel de las costillas de 10 grados, pero a los 6 meses de postoperatorio, el paciente se había descompensado, había mejorado el nivel de los hombros y de las costillas, pero a costo de hacer un segmento adyacente, un adinón, en la parte inferior de la curva. De manera que la recomendación es valorar muy bien el límite de la vértebra superior, valorar la inclinación de T1, que si es más de 10 grados o no corrige con la inclinación, es deseable ir hasta T1. Y recuerden que no siempre hay correlación entre el nivel de los hombros y la horizontalización de T1. En relación al límite inferior, es muy importante mirar cuál es la vértebra límite, como en este caso que es L1, cuál es la vértebra neutra, como en este caso que es L2, y cuál es la vértebra estable, que es L3. ¿Cuál es el problema? El problema es que la concordancia de los estudios para ver si los cirujanos evalúan siempre igual el límite inferior de la curva no es muy bueno. Y miren ustedes, la concordancia intraobservador es buena, pero la concordancia interobservador es muy mala. Y eso hace que definir el límite inferior de la curva no siempre es tan fácil. En relación al límite inferior, ¿cuál es la recomendación que tenemos hoy en día? Si la curva torácica principal está estructurada, es decir, esas son las curvas Lenke 1 y 2, se debe ir hasta la vértebra estable inferior de la curva torácica principal. Hay que tener en cuenta la cifosis del segmento T10-L2. Pero si se trata de un paciente que tiene una curva Lenke 3, 4, 5 o 6, o sea que la curva toracolumbar-lumbar está estructurada, entonces debemos ir hasta la vértebra estable inferior de la curva toracolumbar-lumbar. De todas formas, si utilizamos tornillos, podemos ir a la vértebra estable -1. Este es un ejemplo. Miren ustedes, el paciente tiene como vértebra límite inferior L3, la vértebra estable es L5, la vértebra neutra es L5, de manera que en este paciente decidimos ir a la vértebra estable -1, que es L4, y esta es el resultado de la cirugía. Hay que tener muy en cuenta que cuando la vértebra límite inferior tiene una angulación mayor de 25 grados o una traslación mayor de 25 milímetros, es deseable aumentar un nivel, bien sea proximal o distal. Y este es el ejemplo. Si tenemos un paciente con una traslación de 31 milímetros y una angulación de la vértebra límite inferior mayor a 25 grados, como en este caso, el riesgo de descompensación es muy alto y es deseable ir un nivel más en la decisión inferior. Ahora, un concepto sobre la fusión selectiva. Hacemos la fusión selectiva en las curvas Lenke 1, 2 o en las curvas Lenke 5. Y es muy importante evaluar la flexibilidad de la curva no fusionada. Para esto yo le doy mucha importancia al índice toracolumbar-lumbar. Y como ustedes ven en este paciente, en una curva de 47 y 41, pero cuando miramos el índice está en 1.14, o sea que está
por debajo de 1.25, este caso no es el caso ideal para hacer una fusión selectiva, y la fusión selectiva la debemos hacer solamente cuando el índice está por arriba de 1.25. Las fotos clínicas de la paciente. ¿Cuáles son las recomendaciones finales? Primero, evalúe bien su paciente, clínica y radiográficamente. Segundo, analice la flexibilidad de las curvas. Tercero, clasifique su paciente. Y cuarto, defina los niveles de instrumentación. Y recuerde que el resultado final depende del planeamiento. Muchas gracias.